Ok, estamos en vivo. Aquí estamos con el pastor Raúl Oliva. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Val. Que Dios te bendiga. Un saludo grande de toda la audiencia también. Gracias. Realmente es un placer contar con el pastor Raúl, que siempre tuvo una... De hecho, ha enseñado en nuestras conferencias, materias nuestras, y han habido centros de estudio en Tucumán también, así que un gran amigo del seminario y estamos muy bendecidos de tenerte esta tarde, esta Gracias. noche, para un tema bastante complejo. Justamente antes de comenzar la transmisión estábamos hablando de eso, que el tema de hoy, que es la escatología, es un tema bastante interesante. ¿Qué dice, pastor? Bueno, sí, primeramente es importante destacar dos cosas. Una, que no soy un experto, soy alguien que logró tener una transición de una postura a otra y logré abrazar grandemente convicciones que me hacen estar seguros de la interpretación que creo que es más conveniente. Pero por eso puedo decir lo segundo punto, que también quiero que se tome todo lo que podamos hablar como un profundo respeto por los hermanos que pueden tener tal vez otras posturas y que también seguramente va a ser necesario escuchar, o como me despertó en algún momento a mí el interés de poder conocer bien sobre este tema. Así que bueno, sé que hay hermanos que dominan a la perfección o mucho más profundo que lo que yo pueda hacer, pero estoy acá para aportar mi granito de arena. Muchas gracias. Y muy importante esos puntos también, porque es un tema que puede ser controversial a veces y no queremos que nadie aquí se enoje, que nuestros seguidores no se enojen, sino que se informen y si quedan con la duda, que lo investiguen, que busquen más información. También sepan que, bueno, acá estamos en el seminario para poder estudiar más la Biblia. Ese es el propósito del Fundamental. seminario, de estos Exacto. eventos en vivos, porque queremos que la gente aprenda más. Así que esperemos que todos puedan estar listos para recibir una información y listos también para investigarla Amén. después, Amén. si les Amén. interesa. Bueno, vamos a arrancar ya con la primera pregunta. Sencillamente vamos a preguntar, pastor, ¿qué es la escatología? ¿Qué significa esa palabra? Bueno, en sí, hablando etimológicamente, la palabra escatología son dos palabras en una, que hace referencia principalmente a la palabra escato, que quiere decir final o llegar al final. Tal vez la ilustración es escalar hasta el último peldaño. Y la palabra logos o logías es justamente el estudio, el tratamiento de las últimas cosas, las cosas finales. Ahora, es importante, Val, poder entender de que a veces las palabras un poco asustan, el solo hecho de entender que la palabra escatología no es simplemente una palabra, sino que es una doctrina dentro de lo que nosotros estudiamos, lo que es una doctrina sistemática, de la teología sistemática. No es la doctrina principal, no es la doctrina madre sobre todas las cosas, sino que es un estudio aplicando herramientas hermenéuticas para poder llegar a una comprensión mucho más profunda. Ahora, sí es bueno entender que todos, aunque no manejamos el tema de la escatología en sí o el uso de la palabra escatología, porque algún hermano puede decir qué es eso, o escuchó tal vez y lo relaciona inmediatamente con el fin del mundo. Bueno, la palabra escatología, y que nos lleva a estudiar las últimas cosas, se puede dividir en dos, o se puede estudiar dos formas de escatología. Una es la escatología individual, personal, que todos los seres humanos tenemos y que probablemente nunca le hemos llamado o mencionado como escatología, sino que conocemos como que es la muerte, que es la muerte en sí misma, es el final de nuestra vida aquí en esta tierra, en este mundo caído, el final de un ciclo, el final de un tiempo en la cual nosotros podemos entender que tiene ciertos misterios, ¿sí? Ahora, en esa escatología individual, en esa, lo que nosotros llamamos la muerte del individuo, hay muchos puntos para estudiar, muchos puntos que obviamente por una cuestión de tiempo no lo podemos profundizar, pero el solo hecho de decir escatología individual, que es la muerte, bueno, podemos darnos cuenta que a través de la historia está muchos conceptos. Por ejemplo, la Iglesia Romana
cree y profesa y enseña sobre el purgatorio, ¿sí? Tal vez los adventistas están hablando más bien del sueño del alma, cuando toma la palabra los que duermen, los que durmieron. Entonces muchos creen que la muerte en sí mismo es cerrar los ojos y dormir todo el tiempo hasta que Cristo venga y los despierte. También algunos toman como el fin de la existencia, ¿sí? A veces en los mismos obituarios se dice, hoy ha dejado de existir tal persona. En realidad, la vida del ser humano no deja de existir, sino que hay un estado intermedio que también nos enseña en esta doctrina de la escatología, que es justamente el tiempo en el cual el alma, que abandona el cuerpo cuando muere, está en un estado intermedio que no es purgatorio, sino que es un estado conocido en la Biblia como el lugar de los muertos o el paraíso. Y eso lo podemos ver nosotros en la ilustración de Jesucristo cuando habla acerca del rico y Lázaro. Estoy haciendo algo muy panorámico. Pero por otro lado está la escatología general. Que la escatología general es específicamente hablar del final de este cosmos, de este mundo, de este tiempo en el cual nosotros vivimos, y que se lo relaciona directamente con lo famoso y conocido llamado el fin del mundo, ¿sí? Pero tiene un acontecimiento importante, porque yo lo que quiero es que no desviemos nuestra perspectiva y nuestra mirada del asunto importante, porque habrán visto, hoy estamos viviendo un tiempo, un día que se podría llamar escatológico. Estamos tristemente transitando el inicio de una guerra muy triste y los noticieros no paran de hablar de esto, que crea ciertas subjetividades también en interpretaciones privadas y personales sobre las especulaciones de profecías, si será Gog y Magog, y empezamos a ver muchas especulaciones, tal vez del nacimiento de un futuro anticristo, y se empieza a hablar de muchas cosas, y probablemente se deja de lado el sentido bíblico de lo que es justamente la escatología, que no es otra cosa más que el cumplimiento bíblico de las profecías del Señor. Si tengo un poquito más de tiempo para expresar acerca de esto, es que la escatología en sí mismo se la puede nutrir desde la interpretación del Antiguo Testamento en relación con la luz que trae el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento vendría a ser el Nuevo Testamento que estaba velado, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento que ha sido revelado. Hay una conexión de todas estas cosas. Lamentablemente, a veces por falta de enseñanza, por falta de profundizar en temas doctrinales como la escatología, tal vez muchos hermanos han esperado llegar hasta el último libro, Apocalipsis, para tratar de sacar una postura, una posición escatológica. Y en realidad nosotros podemos ver que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene esas 66 perlas preciosas, tiene un hilo conductor, que es Cristo. Absolutamente Cristo, es la historia de Cristo y la redención de su pueblo. Por lo tanto, si nosotros tenemos que ver cuál es el libro más escatológico, no podemos negar que comienza desde Génesis. Génesis es el Bereshit, el principio de todo, incluso el principio del fin. En ese famoso versículo de Génesis 3:15, vemos que ya hay una promesa escatológica, el fin de la serpiente, que Apocalipsis identifica claramente la serpiente antigua como Satanás. Pero todo el Antiguo Testamento tiene una postura escatológica, porque vemos nosotros que hay un redentor prometido, un Mesías prometido. Hay una esperanza de un reino, el reino de Dios. Ustedes fíjense en de que desde que Samuel recibe esa queja del pueblo diciendo queremos un rey como los demás, justamente allí Dios dice, dale lo que te piden porque no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí para que no sea rey sobre ellos. Siempre estaba el pensamiento del reino. Y esto vemos que desde la llegada de la monarquía en el pueblo de Israel, ese tenor escatológico ha ido creciendo con las promesas de los tres oficios que se reconocían: sacerdote, profeta y rey. Y todo esto apunta a Cristo justamente. Entonces hay hilos conductores que nos llevan a ver esa palabra escatología como algo que no es únicamente a mirar Apocalipsis, sino empezar a mirar el panorama de toda la Escritura,
hasta que vemos en Jeremías un antiguo pacto y algo que nos lleva justamente a mirar que lo que llega a Apocalipsis es el cumplimiento de muchas cosas que la Biblia enseña. Me encanta esa explicación, porque tantas veces la gente se enfoca en el fin del mundo, o los fin del tiempo, y Claro. no pensamos en que toda la Biblia habla de la escatología, y también tenemos una escatología personal que tenemos que ver nosotros mismos donde pasamos la eternidad. Bueno, eso es un tema muy importante, ¿no? De la salvación incluso. Ahora, Claro. los que son salvos, los que ya creen en Dios y creen en la Biblia, ¿es sano que estén estudiando el porvenir, que estén pensando en lo que va a pasar en los últimos tiempos? ¿O debemos enfocarnos en el ahora, en el presente? Bueno, nosotros somos un eslabón de una gran cadena histórica que viene la Iglesia desde Jerusalén, establecida allí en Hechos de los Apóstoles, que podemos ver, pero si bien es cierto, pertenecemos a la gran congregación, al pueblo de Dios que viene desde el Antiguo Testamento, desde según Hebreos capítulo 11, el primer salvo por la fe, o el primer hombre que aparece por la fe es Abel, ¿no es cierto? Que por la fe entrega una ofrenda perfecta al Señor. Así no podemos dejar de lado lo que pasó en el Antiguo Testamento. Pero no hay duda que, por ejemplo, Dios a través de toda la Escritura siempre ha utilizado los medios, en este caso el Antiguo Testamento, los profetas, para anunciar cosas. Yo tengo un texto acá en Daniel capítulo 2, ese famoso sueño del rey Nabucodonosor, pero una de las cosas que dice en el versículo 20 es que Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría, que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, pero dice que ha dado a conocer las cosas que van a suceder. Versículo 28 dice, hay un Dios en los cielos que revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los postreros días. Vuelve a decir lo mismo en el versículo 45, el mismo capítulo, que Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y una de las cosas que nos permite a nosotros la palabra de Dios es mirar desde la perspectiva del Antiguo Testamento las promesas, en Cristo el cumplimiento, que nos orienta a nosotros a poder ver lo que va a acontecer. Si puedo conectar esa pregunta, responderte si es importante, sí es importante, porque la Biblia habla de Cristo. Y la culminación de esa obra magistral de Jesucristo, ese plan de redención de nuestro trino Dios, es justamente lo que concluye con la venida por segunda vez de nuestro Salvador. Y lo que vemos nosotros es que justamente Apocalipsis, en el capítulo 1, justamente dice que la revelación de Jesucristo que Dios le ha dado para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, creo que el peligro de caer en malas interpretaciones o en conjeturas peligrosas, ¿vale? Es tal vez no mirar el panorama de la Biblia, tanto las profecías como los acontecimientos actuales y la esperanza de la gloria venidera. ¿Qué motiva a un cristiano en tiempos de aflicción? Es exactamente lo mismo con el tenor que se escribió Apocalipsis, porque es una epístola, tiene 7 cartas a 7 iglesias, en la cual desarrolla con una intención profunda de traer consuelo, esperanza a ese pueblo atribulado. Pero sí es importante, creo que es importante. Ahora, justamente mencionaste Apocalipsis. Antes dijiste, bueno, muchas veces ese libro es el enfoque de nuestros estudios escatológicos, pero en realidad toda la Biblia tiene enseñanzas para nosotros para aprender sobre la escatología. Debemos tomar esas profecías y en particular el libro de Apocalipsis. ¿Lo debemos tomar literalmente o lo tomamos como poesía? Hay muchas posturas al respecto. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Bueno, justamente la aplicación de las reglas hermenéuticas, nosotros podemos entender que siempre vamos a encontrar en la Biblia distintos géneros literarios. Y lo que es lenguaje apocalíptico, en el caso, algunas partes del libro de Daniel, algunas partes de Ezequiel o algunos profetas, podemos ver que tienen un sentido de esa lengua o ese lenguaje apocalíptico o profético, en el cual debemos entender nosotros que no es literal.
podemos caer en el error de tomar la literalidad, y eso es lo que muchas veces nos distingue con otras posturas. ¿Por qué? Porque claramente nosotros podemos ver lo siguiente. Juan, estando en la isla Patmos, él recibe esta visión. La palabra apocalipsis de por sí significa quitar el velo o correr el velo. Eso es traer luz y poder entender. O sea, la idea, el énfasis de este libro Apocalipsis, no es traer confusión, no es que nos llenemos nosotros de subjetividades o interpretaciones, sino todo lo contrario, es declararnos todo el mensaje de una forma fácil, sencilla y clara, porque justamente Apocalipsis es revelar, es traer a la luz algo que estaba oculto. Ahora, yo no sé cómo muchos que lean Apocalipsis sin mirar todo el contexto de la Escritura, no pueden darse cuenta cómo comienza. El versículo 1 del capítulo 1 dice, la revelación de Jesucristo. Yo no sé cómo llegamos a encontrar a Godzilla acá dentro del libro, porque pareciera que muchos creyentes están más interesados en ver quién es la bestia, quién es el anticristo, el falso profeta, los sellos, las copas, los 4 jinetes, pero es una revelación de Jesucristo. O sea, la iglesia que estaba siendo atribulada en tiempos de Nerón, perseguida, estaba maltratada, tenía grandes problemas verdaderamente. La intención de este libro es traer en medio de las tribulaciones consuelo, esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Del advenimiento de Cristo, el fin de esa etapa planificada por Dios para traer consuelo. Entonces, no podemos nosotros tomar literalmente, porque no es literalmente Apocalipsis, sino que es lleno de símbolos y figuras en la cual podemos ver que esas figuras y esos símbolos Juan entendía perfectamente. En el mismo capítulo 1, cuando empieza a ver la visión, dice, oí una voz detrás de mí y me di la vuelta para ver la voz que oía. Ese darme la vuelta literalmente para nosotros es entender que él podía ver todo lo que estaba profetizado para encontrar a Cristo en las Escrituras. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros Apocalipsis? Yo creo, tengo mi convicción de que es la misma historia del primer advenimiento de Jesucristo hasta el último advenimiento, que es el segundo, que es una sola venida de Cristo al final de todo, que se repite en 7 fases o en 7 escenas, podríamos decir. Todo Apocalipsis, esos 22 capítulos, es la misma visión con 7 escenas. Nosotros estamos teniendo en este momento la posibilidad de que la tecnología, por ejemplo, en el fútbol, pueda verse un gol de un jugador de un equipo de fútbol con varias cámaras de distintas posiciones para captar mejor la visibilidad de ese gol. Entonces nosotros podemos ver que del mismo gol, una cámara lo toma de un lado, otra de otro, y eso le puede servir a tener una visión periférica, panorámica y completa de la misma escena. Entonces, es peligroso tomar literalmente Apocalipsis cuando su género no es literal. La numerología incluso no es literal. Y tampoco la cronología, porque muchos pueden especular que del capítulo 1 al capítulo 3 es la iglesia, el capítulo 4 es el arrebatamiento, hasta el capítulo 19 es el proceso de 7 años, y luego viene el milenio. O sea, esa literalidad y esa cronología es muy subjetiva. Ojo, que eso es lo que yo creía, es lo que abrazaba, y es lo que, le confieso, lo abrazaba simplemente porque no entendía, no conocía otras posturas, hasta que me di cuenta justamente de que esto es así. Esas mismas 7 copas, son los mismos 7 sellos, son las 7 trompetas, es exactamente contar y relatar desde la primera venida de Jesús hasta la venida segunda de Jesús. Ese proceso es la vida de la iglesia, ese proceso es justamente la experiencia de la iglesia en todo este tiempo que estamos viviendo hasta que viene Jesucristo. No sé si pude contestar algo. Si querías seguir, no hay problema, no hay problema. No, simplemente tratar de agregar esto porque todos estamos acostumbrados a hablar
en alguna forma con simbologías o algo que puede ser, que no es literal. Por ejemplo, desde el vamos que yo acá en Argentina decimos cuando estamos cansados y necesitamos caminar un poco, decimos me voy a estirar las piernas, ¿sí? Ahora, no es literal, yo no voy a estirarme las piernas, sino que estoy dando a entender que yo voy a caminar un poco para distenderme, ¿sí? Hay literalidad, o cuando decimos, por ejemplo, todo el mundo vino a mi cumpleaños. Bueno, no es algo literal, ¿sí? Cuando decimos todo el mundo. O sea, estamos acostumbrados a hablar de esa forma. Ahora, Val, es importante entender, por ejemplo, en el día de hoy ya se habla de un día apocalíptico a nivel mundial en la prensa, lo que está aconteciendo. Cuando hay cataclismos, cuando hay pandemias, estamos en medio de una pandemia, y van a empezar a ver que Hollywood se apoderó de esta palabra, apocalipsis. Entonces han habido muchas películas y muchas insinuaciones apocalípticas. Apocalipsis zombie, apocalipsis de esto, de aquello. Entonces es como que todo encaja en esto. ¿Y qué es lo que sale de foco? La gloria de Cristo. Y es lo que nosotros no debemos hacer. Es verdad. Ahora, si miramos Apocalipsis con un buen equilibrio, no tomándolo literalmente, pero sabiendo que pueden ser varias posturas o varias visiones, ¿cómo entonces podemos armar un esquema de lo que va a pasar al final? ¿Podemos saber realmente cómo van a ser los últimos Bueno, tiempos o siempre es borroso nuestra visión? no, a ver, justamente la interpretación apocalíptica tiene sus escuelas. Hay escuelas en la cual podemos ver que de acuerdo a la aplicación de su herramienta hermenéutica van a sacar su interpretación. Una de ellas es la forma de ver en dos aspectos o dos sucesos muy importantes. Por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia y el milenio. Son dos cosas que probablemente son las que generan mayor tensión entre el mundo evangélico porque hay distintas posturas. Lo que sí tenemos que entender nosotros es que más allá de que algunos crean que hay un arrebatamiento antes de la tribulación, otros durante la tribulación, otros después o al final de la gran tribulación, lo importante es saber qué es el arrebatamiento, o esa palabra harpazo, que es ser tomado violentamente, abruptamente, y qué es el fin de todo esto. Porque más allá de las distintas escuelas, que te vuelvo a decir, por una cuestión de tiempo no puedo ahondar, pero ahí está la escuela preterista, que cree que las cosas han acontecido con el Imperio Romano y que ya están cumplidas, y que tiene sus bases especialmente de desviar tal vez un enfoque, porque en los primeros siglos ya se estaba hablando de que la Iglesia Católica y el papado era el anticristo, y entonces han habido mucha insinuación de monjes para desviar la atención de eso y entonces decir, bueno, esto ha pasado. También está la escuela historicista, ¿sí? Que esa escuela historicista se puede dividir en dos partes también, la historia misma en sí, de lo que va aconteciendo, que no podemos negar que el hecho relatado por Mateo 24 o Lucas capítulo 21, con respecto a lo que Jesús responde a la pregunta de sus propios discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Jesús comienza a desarrollar eso, pero es como que lo que habla pareciera ser que está todo metido en un solo suceso, pero en realidad está hablando de su primera venida, lo que ha acontecido, y de su segunda venida. Entonces, ¿podemos llegar nosotros a una comprensión? Bueno, hay otra escuela también que es la futurista, que está específicamente viendo hacia adelante qué es lo que puede llegar a pasar. Y bueno, ahí yo discrepo un poco porque si Apocalipsis era, según Apocalipsis 1:9, es una revelación, dice, para en la tribulación, en traer ese consuelo a los hermanos. Yo no sé cómo encajamos a Bill Gates o cómo encajamos a el chip, el microchip, en lo que en ese momento la iglesia temprana estaba sucediendo. Entonces, ¿podemos llegar nosotros a una conclusión? Sí, la Biblia no es un libro de confusión. La Biblia responde a la Biblia, los textos más oscuros lo podemos encontrar con mucha claridad en otros textos que traen luz sobre ese texto. El tema es que, vuelvo a decir, no podemos llegar a tener nosotros nuestra formación escatológica recién leyendo el último libro, cuando toda la Biblia nos da un panorama
y respuesta clara de cada una de las cosas. Y vuelvo a decir, no nos enfoquemos en otra cosa más que en el detalle que exalta y glorifica el plan de redención, que es mirar a Cristo. Cristo es el que vino, el que obró en obediencia, el que murió sustitutivamente, el que resucitó, el que ascendió y el que volverá. Y ese fin va a llevarse a cabo justamente de una manera gloriosa, más allá de las especulaciones que pueda haber de distintas interpretaciones. Pero lo importante es, Val, que sí se puede llegar a tener paz y una profunda convicción de que lo importante acá es justamente de que hay una promesa de que Jesucristo va a volver. Él vuelve por su iglesia, Él vuelve por su pueblo amado, Él vuelve a buscar lo que es suyo, aquellos que fueron sellados por el Espíritu Santo de Dios, y trae esa esperanza, porque todos estamos viviendo momentos muy difíciles. Probablemente la iglesia temprana en los tiempos de Nerón decía que estaba en gran tribulación. En los momentos del oscurantismo seguramente muchos, los mártires, las familias de los mártires, las persecuciones que han habido en distintos lugares, seguramente habrán dicho estamos en gran tribulación. Y lo que nos espera a nosotros, lo que estamos ahora acá y vemos que hay un sistema anticristiano muy fuerte que se está preparando para ir en contra de todos nuestros principios bíblicos. La iglesia va a ser una molestia para este sistema, la Biblia va a ser una molestia para este sistema, justamente trae una tensión. Entonces debemos tener nosotros convicción por la palabra de que hay una venida de Cristo garantizada. Él dijo, yo vuelvo, es un amén de Dios. Me parece sumamente importante reconocer todo eso. Ahora vamos a entrar en algunos detalles que son más polémicos quizás de lo porvenir, las cosas que la gente debaten, pero me alegro que antes de entrar en todos estos detalles podemos reconocer que lo más importante no es si pasa primero esto o el otro, o si son del pasado, del futuro. Lo más importante es reconocer que el gran mensaje en el libro de Apocalipsis, el gran mensaje de la escatología es que Cristo vuelve por su iglesia, que vamos a estar con Él. Y eso es lo más importante que hay para resaltar de todo. Ahora, entrando en algunos detalles que siempre nuestros seguidores que están participando en nuestras encuestas, ellos dejan sus comentarios. De hecho, tuvimos una encuesta hace unas semanas en cuanto a la escatología. Una de las preguntas era si los seguidores creen en el rapto. Y eso es un tema debatido también. Hay escuelas de pensamiento que se aferran a eso, que están seguros, y otros que dicen que es algo que fue creado después, que no tenemos evidencia bíblica para un rapto. Quisiera pedir si puedes explicar un poco la historia del rapto, de dónde viene esa idea, si es bíblico o no. Bueno, voy a pedirle al Señor poder de síntesis. Sí, podríamos decir que la iglesia tiene que estar tranquila porque la Biblia, si la Biblia habla de un arrebatamiento, como lo menciona el apóstol Pablo, es porque va a haber un arrebatamiento. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento y cuándo va a suceder y cómo va a suceder o qué es lo que va a pasar en ese momento? Bueno, yo soy uno de los que antes tenía una formación creyendo justamente en un arrebatamiento pretribulacional, o sea que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Y probablemente estaba muy orientada a mis fundamentos, especialmente en un panorama muy superficial sin entrar en los detalles tanto históricos, pero principalmente bíblicos, en el sentido de que creo yo que todos los cristianos en algún momento hemos sido puestos frente a una pantalla para ver películas como Dejados Atrás o como El Trueno Distante, y muchas películas en las cuales claramente se ve a las personas desaparecer, las ropas quedan allí y se ven los aviones caer. Bueno, sé que esto que estoy diciendo ahora puede ser en este momento un golpe o un shock para hermanos que a lo mejor esperan esto que suceda. Bueno, yo también era uno de aquellos que creía en esto, pero claramente el tema del rapto secreto es más bien una doctrina relativamente nueva,
que se propagó, podríamos decir, a nivel mundial en 1909 aproximadamente, por la publicación de una Biblia anotada de Cyrus Scofield, un pastor, un teólogo, abogado, alguien que no fue él el que inventó esto. Yo para esto tengo más o menos algunos apuntes para hablar acerca de qué es el dispensacionalismo, que pertenecía yo a esa forma de pensar hasta que me di cuenta que no encajaba en el sistema en el cual yo puedo ver en un esquema bíblico. ¿Por qué? Porque primeramente la historia es muy importante en este caso. Si bien es cierto, la Biblia nos da muchas partes en las cuales nosotros podemos ver ese hilo conductor del plan de Dios, pero a lo mejor no tenemos los detalles que la misma historia nos enseña a nosotros a poder reconocer. Los cristianos tempranos, los cristianos podríamos decir que habían comenzado desde el momento que fue la llenura del Espíritu Santo y el crecimiento y la propagación del Evangelio y luego el tiempo de los gentiles a expandirse, han creído y han sostenido en su gran mayoría, hasta no más allá del año 1830, de que había una sola venida final del Señor Jesucristo con el mismo día el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia para recibir al Señor en el aire y luego descender con Él para el juicio final. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Yo te voy a leer un poquito porque es importante el contexto histórico. El primero fue un monje jesuita llamado Luis Alcázar. En el Concilio de Trento, allí comenzó a introducir el preterismo, que es justamente la idea de que el anticristo ya vino y que era el emperador romano. ¿Por qué? Porque había que desenfocar que no era el papa para aquel momento, sino que era un emperador romano. Esa idea comenzó a cobrar más fuerza también por un segundo monje jesuita llamado Francisco Rivera, en la cual no solo toma esto, sino que lanza una perspectiva más bien futurista, haciendo referencia de que todo esto iba a ser algo que no era ahora, sino que iba a pasar mucho más adelante, también desenfocando la idea central sobre esta cuestión que se estaba tomando en el concilio. Pero esta misma idea fue mutando y fue creciendo a través del tiempo, en la cual otro monje jesuita llamado Emanuel Lacunza escribió un libro que era justamente el advenimiento del Mesías en gloria y en majestad, donde allí él expresa justamente posturas en las cuales podemos ver nosotros que se introduce como la idea de un rapto de la iglesia, de una forma, de una manifestación que dejaba muchas cosas que desear, pero otra vez con la intención de desenfocar tal vez la tensión que había en ese momento. Ese libro de Lacunza introdujo una novedosa idea de que Jesús retornaría en dos etapas. Esto no es algo evangélico, es algo más bien de la iglesia romana, en dos etapas. El rapto de su iglesia en una manifestación antes del anticristo que se manifieste y una segunda venida final que es justamente destruyendo toda la parte del imperio del anticristo, como la escatología final. Pero ¿qué vemos nosotros? Que un predicador un predicador escocés llamado Edward Irving, él descubrió el libro de Lacunza, fue movido a convicciones él, en la cual nosotros vemos que surge claramente este tipo de influencia con mayor fuerza allí y publicó este escrito en 1827. Irving era conocido como un predicador muy convincente, y esto lo hizo justamente de que tuviese mayor peso en el sentido de que era el arrebatamiento o la venida de Cristo en dos partes. Pero esto fue propagándose y durante la primera mitad del siglo XIX hubo una jovencita llamada Margarita MacDonald de 15 años que ella tuvo una visión y ella aduce justamente que daba detalles de cómo iba a ser esta venida de Cristo y que era un arrebatamiento secreto. A través de esto, estoy haciendo algo muy resumido de un panorama histórico, un varón llamado John Nelson Darby es el que tomó justamente y patrocinó con mucha fuerza lo que era conocido como el rapto secreto y la segunda venida de Cristo en dos etapas.
Bueno, hasta acá podríamos decir nosotros que la historia venía mostrando cierto tipo de influencia y tendencia a mirar de una manera que no había una posibilidad de profundizar o tener convicciones y que las iglesias puedan eh, contrarrestar esto, sino que más bien estaba como tapado o adormecido, y mientras estaba justamente llevando adelante una idea que luego se iba a ser mucho más patente y mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque Darwin conoció a Margarita McDonald, y justamente ella contó esa visión del rapto secreto, y a partir de ese momento Darwin ha utilizado justamente la Biblia, comenzó a elaborar argumentos para apoyar esta idea de esta segunda venida en dos partes. No terminó esto allí, sino que justamente la enseñanza de Darwin se conoció como el dispensacionalismo, que es dividir la Biblia en 7 etapas, en la cual pareciera ser que cada etapa quedaba inconclusa, como un fracaso, y Dios tiene que volver a hacer otro pacto y otra nueva etapa hasta que caía en otra. Y esas 7 dispensaciones llegaba justamente a una parte en la cual era la parte de la dispensación de la gracia, y entonces allí era el momento de la evangelización. Pero cuando viene el momento del arrebatamiento, daba a entender justamente que los que se quedan en el rapto, bueno, si ellos se ofrecen como mártires y se dejan cortar la cabeza por la bestia, entonces ellos iban a ser salvados. Y pareciera ser que como ya no era una salvación por gracia, sino que ahora ya debía yo ofrecer un sacrificio. O sea, era bastante compleja esa postura. Pero ¿qué pasó? Justamente un teólogo que hice mención, Cyril Scofield, él tomó esta enseñanza y allí él empezó a ver la forma de propagarla. Al no hacerlo con un libro escrito de él, tuvo mucha repercusión tomando la Biblia y haciendo las anotaciones, los comentarios que por lo general las Biblias de estudios tienen. Y muchos creyentes dan como palabra canónica o palabra de Dios o algo infalible los comentarios, pero son comentarios que no están dentro de lo que es el canon bíblico, sino que lo que logró es la propagación de esta postura del arrebatamiento en 2 partes. Pero vuelvo a decir, hermanos, sé que probablemente algunos están molestos por lo que estoy diciendo, o hay una tensión por lo que estoy diciendo, pero quiero decirles, mis hermanos, que existe la posibilidad de poder indagar y escudriñar y aplicar el principio de retener lo bueno, y que creo yo que siempre lo bueno que podemos retener es la palabra del Señor, que es la que nos responde a todas las cosas. Entonces, allí es, Val, donde creo que es importante destacar de que al propagarse más bien en el mundo evangélico, ha comenzado a ver otra vez la necesidad de profundizar y darnos cuenta si qué es realmente el arrebatamiento. En síntesis, creo yo que hay un solo día, el día del Señor. Ese día del Señor va a poner fin a este tiempo y comienzo a otra era. Se conoce como el siglo presente malo y el siglo venidero, que es como que está solapado. Estamos teniendo cosas que pertenecen al siglo venidero ahora. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos ver y entender que el día del Señor es uno. Y el día del Señor es que nosotros somos arrebatados en el aire para recibir al Señor, el día de la resurrección, el día del encuentro, el día de nuestra transformación en gloria, para venir con el Señor, y ese día se lleva a cabo el juicio final. Obviamente, Val, que esto es un tema para desglosarlo mucho tiempo más, entonces tratar con respeto el tema de poder ser lo más claro posible. Excelente, me parece que estoy en una clase de historia, me encanta la historia, pero qué interesante poder entender esas doctrinas que tienen que ver con el futuro, y para realmente entender qué significan o de dónde vinieron, hay que mirar atrás y ver la historia de esos pensamientos y esas líneas para entenderlos mejor. Mencionaste varias veces el dispensacionalismo, palabra que me cuesta decir, dispensacionalismo. Y bueno, voy a juntar varias preguntas porque me parece que junto a este del rapto, todos tienen que ver. El rapto tiene que ver con el punto de vista de las dispensaciones. Eso tiene que ver también las dispensaciones con las teorías hacia el milenio. Entonces vamos a juntar todas las preguntas en uno. ¿Qué posturas tienen las dispensacionalistas?
versus las posturas de los reformados. Ajá. Y junto a eso, ¿cuáles son las teorías sobre el milenio? Bueno, tenemos mi convicción reformada es justamente, yo no soy dispensacionalista, antes sí lo era, pero ya no lo soy, pero quiero mostrar las diferencias como dos esquemas simplemente. Para el dispensacionalismo nos distingue a nosotros los reformados principalmente porque el dispensacionalismo hace una distinción o una separación de la iglesia y de Israel. Es como que Dios trató con dos pueblos. Ese llamado paréntesis o pausa que Dios vio a Israel como rebelde, entonces puso un paréntesis y entonces trató con la iglesia, y luego que la iglesia sea arrebatada en esos 7 años que queda de esa profecía de Daniel de las semanas, va a ser un tiempo en el cual va a traer Dios la salvación de todo Israel. Bueno, ese es un punto en el cual yo antes lo creía, pero ahora lo veo de una forma diferente. Creo yo de que no hay dos pueblos, sino como dice la carta del apóstol Pablo, que de ambos pueblos hizo uno. El temor de expresar algo que va en contra del plan de Dios con Israel, en contra del plan de Dios con la iglesia, por cuestión de separarlo, es peligroso en ese sentido. Dios tiene un solo pueblo, ese solo pueblo es la iglesia, el verdadero Israel espiritual de Dios, que está compuesto por los gentiles y los judíos escogidos antes de la fundación del mundo. Romanos capítulo 9 y capítulo 11 lo pueden encontrar, bases bíblicas en las cuales por lo general no se tocan en las iglesias. Segundo es que el dispensacionalismo cree en un rapto pretribulacional de la iglesia. Cuando nosotros reformados, o por lo menos mi postura, respetando las distintas posturas incluso de los reformados, yo creo que la iglesia sí pasa la gran tribulación y a causa de los escogidos justamente hay como dice el Señor Jesús, un acortamiento del tiempo. Pero, ¿qué me permite a mí saber que vamos a pasar momentos de tribulación? Bueno, es la preparación de la iglesia, preparación del carácter de la iglesia, la dependencia de la providencia de Dios en tiempos de pruebas. Ahora, muchas cosas que probablemente si yo digo, bueno, nosotros no vamos a pasar nada, nos vamos antes, ese es un escapismo. Y creo yo que una de las cosas que termina de formar la imagen de Cristo en nosotros es incluso que si el Señor padeció, nosotros también nos debemos armar del mismo sentido. El cumplimiento literal de las profecías es una mirada dispensacionalista que nosotros podemos ver que la literalidad es peligrosa en estos aspectos. También es la comprensión de la iglesia, que es el paréntesis de Dios, también es una mirada dispensacionalista que nosotros reformados no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos permite a nosotros poder ver? Que la historia de la iglesia, desde Cristo, desde su primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, habla de un reino, el reino en conquista, el cumplimiento justamente del tiempo en el cual el Señor viene. Y el Señor, como dice, acá lo tengo apuntado en 1 Corintios, capítulo 15, cuando dice, pero a cada uno debido a su orden, Cristo, las primicias, y luego lo que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Es un día que viene y luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y yo no sé si ya estamos con tiempo, pero esto te lleva claramente a hablar del milenio, porque es el reino milenial. Y ese es un panorama también que únicamente Apocalipsis 20 hay un solo capítulo que habla específicamente del reino, pero no podemos negar que todo el Antiguo Testamento apunta al reino. Un reino que estaba prometido, un reino que, de acuerdo a la mirada de David y de tal vez el esplendor de Salomón, y luego que cayó en esa apostasía, podemos ver nosotros de que había como una frustración de quién es el rey, y de pronto Jesucristo, el Mesías, comienza su ministerio diciendo el reino ha llegado, el reino ha venido, y arrepentidos, creer en el Evangelio. Podemos ver nosotros de que las parábolas del crecimiento, Mateo capítulo 13 habla justamente como un grano de mostaza que va creciendo,
podemos empezar a ver que ese reino es el reino de conquista. Hasta cuando venga Cristo, Él pone fin a este reino de conquista por el Evangelio de Jesucristo, para entrar al reino eterno de gloria, que es justamente el estado de gloria. Por eso es que hay que tener mucho que ver o mucho cuidado también la literalidad, ¿sí? Porque Apocalipsis 20 seguramente surgen las preguntas si el reino es premilenial, es amilenial o es postmilenial. Esas posturas claramente traen ciertas confusiones y que a lo mejor no encajan en el esquema bíblico que nosotros podemos ver. Uno de los libros que tal vez yo puedo recomendar, que me hizo muy bien y seguramente muchos lo han leído, es de Sam Waldron, justamente haciendo referencia a este siglo y el siglo venidero, ¿no? Tenemos literatura que puede tal vez ayudar a muchos hermanos, como La Biblia y el futuro de Hockeman, Anthony Hockeman, o El fin de los tiempos también, que hace referencia, ya lo mencioné a Sam Walton, ¿no? Pero no tengo mucho tiempo, Val, para profundizar en esto por lo pautado y lo pactado en cuanto al tiempo, pero yo creo, como para ir cerrando, de que yo puedo darle un abrazo a todos mis hermanos, pero probablemente si hay algunas diferencias en la postura escatológica, son mis hermanos, yo los amo, y lo importante es que tenemos la convicción de que Cristo viene por nosotros. Ahora, hay algunas doctrinas fundamentales como la doctrina de la salvación, de la Trinidad, que probablemente yo le puedo dar un abrazo, pero no le puedo dar la razón. Quiero concluir con esto, Val, de que es importante que el nombre de Cristo sea glorificado, porque la mayor expresión de esa gloria la dice Pablo en Filipenses, que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, pero dice todas las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, haciendo referencia a que hasta el mismísimo Satanás tendrá que doblar sus rodillas y confesar que hay Cristo, Él es el Señor, porque es para la gloria de Dios Padre. Entonces creo que nosotros debemos alentarnos a indagar, y el seminario tiene muy buenas herramientas para poder descubrir muchas cosas preciosas que la palabra como un tesoro tiene para darnos a nosotros. Espero haberme hecho comprender. Así, wow, muy bueno, muy bueno. Obviamente, siempre habrán personas que están debatiendo cómo será, cuándo será, cuántos años, si viene primero esto del otro, pero sumamente importante recordar que al fin del día somos hermanos, somos cristianos, mientras que entendemos que Totalmente. Cristo, nuestro Señor y Salvador, que Cristo vuelve, eso es lo más importante entender. Y no entrar en debates en cuándo será y cómo será, pero entender qué va a pasar. Ahora, ¿qué sabemos? Y es donde nos desenfocamos mucho. Claro, tal cual, nos desenfocamos bastante. ¿Qué sabemos de la vida aquí en la tierra, o la nueva tierra, cuando Cristo vuelve? Sabemos que estaremos con Él, pero estaremos usando el templo. ¿Cómo será ese tiempo? Vamos a usar el mejor de todos los templos, que es Cristo, nuestro tabernáculo, nosotros en Él con nosotros. A ver, yo siempre que he enseñado esto le hago hacer un ejercicio a los hermanos. Le digo, a ver, ustedes pueden imaginarse el cielo, entonces inmediatamente nos vamos con nuestra imaginación volando a lo que Hollywood nos ha mostrado, que es estar arriba en una nube blanca tocando el arpa y un señor de barba blanca tocándonos la cabeza. Esa es nuestra imaginación del cielo. Nos cuesta entender, por más que tenemos algunas cosas que hacen referencia a esto, de las calles de oro, de las puertas de perlas. Pero si yo le diría, puede cerrar sus ojos, imaginarse un lugar bello de la tierra, seguramente uno se va a una playa paradisíaca, a una montaña, a los Alpes suizos. ¿Por qué? Porque uno conoce todo esto. La realidad es que esta tierra no va a ser destruida, la tierra no va a ser aniquilada, sino que la tierra, como dice Pablo, está esperando una transformación, que ha sido sujetada a causa de nuestro pecado en vanidad. Vamos a tener una tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva. Y como dice el profeta Isaías, que Dios no creó una tierra para que fuese en vano, sino que la creó y la compuso para que sea habitada. Y la Biblia hace más referencia a la tierra que al cielo.
le llamamos cielo, me voy al cielo, sí me voy al cielo, pero en realidad lo que estoy diciendo es que la gloria de esta tierra con Cristo, con su pueblo, es tan precioso que le llamamos cielo. Pero vamos a estar, nos vamos a conocer. El Señor habló de reconocer a Abraham, a Moisés. Vamos a tener un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor. Vamos a tener una vida gloriosa que en verdad, cuando estudiamos esto, nos lleva a añorar y a esperar ese día de estar con el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿yo quiero un cielo sin Dios? Porque yo, ¿qué es lo que quiero? Un hermoso lugar, un paraíso reconstruido, una ciudad preciosa de oro, de perlas. ¿Pero quiero a Cristo realmente? Porque la idea es, Cristo lo llena todo y en todos, o fuera de ti, nada desea en la tierra. Porque yo no quiero un cielo sin Dios, yo no quiero un cielo sin Cristo. Él es mi Canaán prometido, Él es mi paraíso, Él es mi Edén, Él es mi lugar de delicias, en Él mi alma se contenta, en Él no necesito nada. Pero hay suficiente enseñanza en la palabra como para esperar una tierra nueva. No vamos a ser espíritus flotando por allí, sino que vamos a tener un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo. Wow, a ver, al escuchar eso yo me pregunto por qué perdemos tanto tiempo hablando del milenio, del rapto, de todas esas cosas. Eso es el gozo, ese es el consuelo. Escuchar todo eso te llena de tanta alegría y tanta esperanza. Tal cual. Y, Nuestro Salvador decía que en Hebreos capítulo 12 que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció lo propio. O sea, era dolorosa la cruz, terrible, la separación con el Padre era terrible, pero el gozo puesto delante de Él era su pueblo redimido, somos nosotros. Debemos tener lo mismo. Si tenemos que pasar momentos de tribulación, si tenemos que pasar momentos de angustia, si tenemos que pasar momentos de prueba, hay algo que nuestro Salvador antes de ascender dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es una promesa real. No nos abandona nuestro Señor. Y hermanos, debemos estar teniendo el mismo gozo de conocer. Yo quiero conocer cara a cara a mi Salvador. Yo quiero conocer al que pagó con su sangre mi vida. Entonces, más allá de las especulaciones apocalípticas o me atrevo a decir hasta fantasiosas que muchas veces están metidas dentro de las iglesias, veamos que nada de eso opaque la gloria del plan de redención de nuestro Dios Santo, que su nombre es glorificado hasta los sumos. Jesucristo es nuestro Salvador. mejor dicho, imposible. Me encantó. Qué esperanza. Qué lindo pensar en eso. Bueno, para cerrar este tiempo, obviamente hemos visto mucha doctrina, esto ha sido bastante pesado con la historia, con pensamientos y posturas que pueden ser un poco polémicos, pero al fin de cuentas, la buena noticia es que Cristo vuelve a la tierra. Ahora, para hacer la última pregunta, ¿debemos como cristianos decir que estamos viviendo en los últimos tiempos? Bueno, el apóstol Juan en su primera carta dice, hijitos, este es el último tiempo. O sea, desde que ascendió Jesús, la iglesia ya estaba esperando su regreso inminente. ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí. Ahora, nosotros estamos mucho más cerca que lo que estaba la iglesia temprana, pero sí estamos en los últimos tiempos. ¿Cuál es el mensaje de ese? De que si algunos tomaban por tardanza y se burlaban, como dice el apóstol Pedro, no entendiendo que Él es paciente, esperando que procedan al arrepentimiento, debemos tener nosotros lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 3, el versículo 3, que los que esperan al Señor se santifican a sí mismos. Y ese es el punto que a mí me entristece de la iglesia actual. La iglesia actual está muy distraída y ha dejado de lado la práctica de la santificación progresiva. Si bien es cierto, somos justificados inmediatamente como un golpe de martillo del juez que dice, te declaro justo por la obra de Cristo imputada a nosotros su justicia. Y somos santos, pero la santificación es progresiva. Hoy debo ser un poco mejor que ayer, pero tengo que anhelar que mañana pueda superar. Ahora, no solo es mi tarea, sino que es la obra del Espíritu Santo en mí, y de mi parte
hacer morir lo terrenal, negar mi carne, tomar la cruz cada día. Y es lo que me entristece porque creo yo que demasiadas oportunidades el Señor ha estado dando y creo yo que la disciplina del Señor viene primeramente para su propio pueblo, para su iglesia, para que reaccionemos y empecemos a ver que nuestra santificación es necesaria, porque como dice Efesios 5, Él viene a buscar a su esposa santa, pura, sin manchas y sin arrugas. Y debemos proclamar la santidad del pueblo de Dios. Amén. Bueno, muchas gracias, Pastor, por tomar este tiempo de explicar tantas cosas. Ha sido una charla muy educativa, pero también esperemos que haya sido también animador para nuestros seguidores. Sé que lo fue para mí también, de saber que Dios vuelve, que esto es nuestra esperanza, nuestro consuelo en la tribulación, con las noticias que hemos visto hasta hoy día, que pueden ser un poco abrumadores, pero gracias a Dios que tenemos esa esperanza de que Cristo es el Rey, que vuelve, que va a estar con nosotros, que vamos a estar viviendo con Él para la eternidad. Amén, amén. Una de las cosas que solamente quiero terminar es que en Mateo 24 Jesús dice que hablando de guerras, rumores de guerra, hambres, pestes y todas estas cosas, dice, todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Pero cuando este evangelio sea predicado para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y yo creo que nosotros tenemos como iglesia, sin darnos cuenta, lo más poderoso que Dios ha decidido que tengamos nosotros. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y yo creo que hasta que no entendamos que es hora de evangelizar y hablar de las maravillas de Jesucristo, vamos a estar entretenidos viendo señales que Jesús dijo, van a pasar, pero no es el fin, sino cuando prediquen el evangelio como testimonio a todas las naciones. Que Dios les bendiga.